y en el marco de qué surge la entrevista. Bueno, nosotros trabajamos en el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados y junto con la Dirección de Igualdad, que son las dos áreas de género que se crearon en marzo, alrededor de marzo del 2020, venimos trabajando en distintos proyectos. Este es un proyecto que busca recuperar la historia invisibilizada de las mujeres, eh, bueno, en distintos contextos, particularmente en el ámbito de la política, y dentro de ese marco se van generando distintos proyectos. Y como este año se cumplían 30 años de la aprobación de la ley de cupo, queríamos trabajar algo en ese sentido, hicimos el acto homenaje y también pensamos bueno, en ir como recuperando documentos y testimonios que terminaron derivando en la idea de armar una publicación que esperamos que finalmente podamos concretar el armado de un libro. Y el libro básicamente lo que hace es recuperar, primero como reconstruir el contexto, contar un poco cuál era el contexto en ese momento y los años previos a que se va gestando la ley. Y también nos pareció importante tratar de reconstruir esa historia, pero a través de las mujeres que fueron las protagonistas de que esa historia de conquista del cupo sea posible. Y entrevistamos a algunas mujeres militantes partidarias, militantes feministas, de movimientos de mujeres. Tenemos varias que eran representantes, bueno, que eran diputadas en ese momento, y nos parecía también oportuno, y además como para también darle diversidad y un marco más amplio, y bueno, contar también un testimonio de alguien que hubiese estado en el Senado, ¿no? Que es como muy importante. Bueno, y además como reconociendo tu trayectoria, nos parecía que iba a sumar un montón al libro. También entrevistamos por ejemplo, a Dora Barrancos la semana pasada, pero Dora nos va como a nutrir un poco más de lo que es el contexto y tener como una mirada más sociológica de todo el proceso. Pero bueno, un poco la Antes que idea entremos, discúlpame, sí, voy a decir algo que no puedo decir en voz. decilo, después nos lo ponemos. No lo ponen, obvio, por favor. No, obvio. Eh, Dora Barranco, etcétera, 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 hablan de algo con lo que no tuvieron nada que ver. ¿Está claro? Nada que ver. Porque fue algo que hicimos las mujeres de la política convocando al resto. Pero hubo una conducción clara de 5 o 6 mujeres que hicieron esto posible. Yo soy ingeniera. Nosotros decimos, una condición es necesaria pero no suficiente. Pero ni sin esa condición no se hubiera podido hacer el 30%. Sin Margarita y yo en el Senado no se hubiera podido hacer el 30%. Sin Virginia Franganillo en el Consejo de la Mujer, sin ella no se hubiera podido hacer el 30%. Sin las mujeres sin Marcela, Zucardi, sin esas 2 o 3 mujeres, 2 o 3, no más, no se hubiera podido hacer el 30%. Y sin Menem no se pudiera haber hecho el 30% porque no hubiéramos tenido el apoyo final. Esas personas son las que condujeron e hicieron ese proceso. Convocaron a todas las demás con una generosidad extraordinaria. Teníamos en contra toda la prensa. Magdalena Ruiz Guiñazú hizo cosas horribles en contra de esto. Teníamos toda la prensa, todos los compañeros. Ninguna de nosotras pudo volver a ser legisladora, habiendo sido, yo soy autora de la ley de defensa que hoy está en funciones. La ley de defensa actual soy autora. Entonces, desaparecimos de la historia. Y hoy hablan todas las que no tuvieron nada que ver. Acompañaron, eso sí, pero las que pusieron la carne en el asador, que pusieron su vida política, su futuro, en función de hacer algo por las mujeres que cambió la cultura argentina, fuimos esas. No se puede decir, porque después están las que escriben la historia. Nosotras no escribimos la historia, nosotras hicimos la historia. Se entiende. Entonces, ahora Buena frase, esa frase me parece que la vamos a eso resaltar. la vamos a poner divina.
Ya, En negrita. ya la grabé en mi cabeza. No, porque Liliana, te digo la verdad, hay un desprecio por las mujeres de la política. Esta fue una conducción política, un grupo de mujeres que condujeron un proceso político y lo condujeron hasta el final, por años, hasta que apretamos los tipos de la justicia, hasta que hicimos todo. Y no lo dejamos hasta que no conseguimos que todas las mujeres del país tuvieran el 30%. Nos sentíamos herederas de Vita en serio. Y hoy las chicas actuales que están en la Cámara son herederas nuestras. Tienen la misma voluntad, la misma, se jugaron por el 50%, son divinas, divinas. Pero después la tenía Dora Barranco hablando de, escucha, chicas, por favor, se los pido, sean consecuentes con la historia, con la verdadera historia del 30%. Que sin perfecto. Margarita, mi amiga del alma, y lástima que no lo puede contar, Sí. hicimos un milagro en el Senado, una noche oscura. Había inteligencia, capacidad de conducción, vocación de servicio, pero además inteligencia para hacer esa vocación, para llevarla adelante. Así que no me hablen de Dora Barranco, No, no, Perfecto, no te hablamos, no te hablamos. que Igual, justo me la nombraron, no la conozco. Lo más gracioso es que yo no la conozco. no, Este, igualmente, lo único que voy a decir para ser honesta, para que ella dijo, lo primero que dijo es, yo no participé porque aparte recién en ese momento ya estaba volviendo como de su exilio y estaba muy metida en lo académico, así que ella reconoce no haber sido parte, por supuesto apoyar, ¿no? Pero que no fue parte de ese proceso poniendo el cuerpo porque no pero estaba la en riqueza ese momento. está Eso lo en dijo. todo lo que hicimos, la que nos quedamos acá, cómo empujamos durante todo el proceso. Nosotras hicimos un congreso maravilloso en pleno proceso militar, juntamos miles de mujeres en Rosario. Digo, hubo todo un proceso donde participaron miles y miles de mujeres y nosotros tuvimos la oportunidad, a partir del 30%, de alguna manera retribuir a todo lo que habían hecho esas mujeres por nosotras. este, que es muy difícil. Uno pasa por el Congreso y mucha gente pasa años por el Congreso, tienen 3, 4 mandatos y nunca pudieron hacer nada, no por mala intención, sino porque es muy difícil lograr un proyecto de ley y menos un proyecto de ley que cambie las reglas de la política en esa dimensión. sí. Bueno, empiecen cuando quieran, yo ya me descargué, así No, que no pienso meter la no, pata. No, no, es, no, está perfecto. Igual ahí ya son varias cosas que ya mencionaste Vos varios de anda, los ustedes puntos. pregúntenme, por favor, porque si no yo me Sí, pierdo. sí, 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 igual varias cosas ya fuiste, que queríamos indagar, ya nos fuiste contando, pero sí. hacerlo así. La primera pregunta era ahí como un poco más personal, que tenía que ver con dónde te ubicás vos dentro de ese proceso, en dónde está, ya sabemos nosotras que eras senadora, pero por ahí previamente en los 80, ¿cuál era tu militancia? Eh, ¿Dónde te ubicás vos? Y bueno, y obviamente ligado con lo que después fue la aprobación de la ley. ¿Dónde te ubicás vos en ese proceso, Bueno, personalmente? empiezo. Sí. No, yo milito desde la década del 60, o sea, yo soy anterior al 70, cuando dicen la década del 70, no, bueno, yo ya militaba desde el 66, que fue cuando entré a la universidad y justo se produce el golpe de Onganía, así que empecé a militar en esa época. Creo que es el proceso más rico del movimiento estudiantil, cuando hasta los 70 funcionábamos todos juntos, es decir, los cristianos, como le decíamos nosotros, que después eh, fueron los motoneros, estaban al lado del centro de estudiantes. Yo estaba en el centro de estudiantes y eran mis amigos del alma, compañeros de toda la vida, muchos de ellos no están más y te duele el corazón. En el centro de estudiantes estaban los que después fueron el ERP y, bueno, lamentablemente la mayoría de ellos que fueron mis amigos de Rosario y que estuvimos al frente del movimiento estudiantil durante todo ese tiempo, en los 72, 73 ya nos fuimos separando y, y bueno, la vida se dio de otra manera. Yo milité siempre en el peronismo, eh, del lado del general Perón,
ahí estuve en la plaza, al lado del General Perón, y, y hoy son todos mis amigos, los que en algún momento estuvimos en distintos lugares. Por supuesto que hace años que nos volvimos a juntar y abrazarnos, porque nos une el mismo amor por la gente y por Perón y por nuestro movimiento que ha sido tan revolucionario en Argentina. Y empecé a militar, nosotros teníamos una posición muy de la rama femenina, militábamos en la rama femenina. La verdad que fue una experiencia maravillosa porque antes del 83, cuando empieza el proceso de afiliar y de todo eso, empezamos a trabajar con las delegadas censistas. Eran mujeres de 80 años que seguían teniendo su libro de actas que habían escondido por años porque podían ir a la cárcel en el 55 con ese libro de actas. Amalia López, de la seccional 17 de Rosario, y yo estuve en su unidad básica, que era en su casa, porque todas las unidades básicas de Vita estaban en sus casas y tenían una organización maravillosa con el PPF, ¿no? Con los libros de actas, una cosa increíble, que en el 48, 50, en el 48 se inicia el PPF, tuvieron un despliegue territorial igual a la Iglesia Católica. Es decir, donde había un pueblito, una iglesia, una unidad básica femenina. Es increíble lo que hizo Eva Perón desarrollando esa organización, y nosotros nos encontramos con esas subdelegadas censistas en cada barrio que llegábamos, con las que por supuesto habían sobrevivido porque ya tenían una edad avanzada. Te contaban lo maravilloso que era la tarea que hacían desde la unidad básica, con un despliegue territorial extraordinario, pero con una conciencia política e institucional. Calculen que en el año 52 hubo 30% de mujeres en las listas del justicialismo en todos lados, en los consejos deliberantes, en el último consejo deliberante de Ushuaia, de ahí para arriba, en todos lados. Es algo que no se valora suficientemente. Cuando yo estuve en el CEDAW, en el Comité de Naciones Unidas, hablábamos de la historia y uno veía en los informes de los países, contaban las historias de cuándo habían comenzado a participar las mujeres. Bueno, lo que hizo Evita no tenía nada que ver con lo que pasaba en el mundo, o con lo que pasó en el mundo 40, 50 años después. Realmente maravilloso. Pero sobre todo, quiero poner, era la idea de que ellas, porque todas le decían, señora, yo para la acción social. Y Evita las empujaba a aprender a hablar, todas con su trajecito. Hasta ahora tengo fotos, estaban mirando las fotos con Ana Macri, y las compañeras que de esa época, que lástima, ya tiene 102 años, Ana todavía vive, pero está muy mal, pobrecita. Y había, ellas seguían usando los trajecitos de la época de Vita, porque tenían que ser, parecer y hablar como les enseñaba Evita. Tengo una anécdota increíble. Fui con las compañeras de Vita, se paraban y hablaban con todas de la misma manera, con, como hablaba Evita. No la imitaban, sino que les había enseñado realmente, por eso los discursos ay, se me borró, la compañera que fue vicepresidenta de la Cámara, que tenemos el salón al lado de Pasos Perdidos, este, ¿cómo se llama? El salón al lado de Pasos Perdidos, Parodi. Parodi, Se me- Delia Parodi. Escucha, vamos a una de las últimas apariciones de Delia, enfrente de la Cámara de Diputados, en el auditorio. Entonces nos ponemos, se para Delia, habla hermoso, qué sé yo sentada, creo que estaba embarazada, hablaba, yo tenía preparado una conferencia. Se paró y me dijo, ¿cómo no te parás?
¿Cómo podés hablar sentada? Me pegó un reto, senadora de la Nación, era yo en ese momento. Me pegó un reto divina, son maravillosas. Delia fue la que planteó el tema del divorcio en el recinto, en el año 51, 52. Digo, eran mujeres, Adelantadas. no, habrá sido 54, 55, cuando se aprobó el divorcio. Eran oradoras increíbles. Bueno, todo eso, nosotras, yo por lo menos, trabajé sobre eso. Y hice Las claves de la memoria, que es un video que lo están pasando por todos lados, que lo hizo el PJ, siendo yo secretaria de la mujer, donde está el testimonio de todas ellas. Y queríamos dejar un testimonio directo de cada una de ellas. No aparece nadie en la película, solo los testimonios de ellas. Lo hizo Grosso, un gran cineasta justicialista, y, y lo hicimos desde el PJ, y creo que es un buen testimonio de todas ellas, de que contaran esas anécdotas maravillosas de Evita. Ellas iban a la noche, se reunían con Evita escondidas de Sí, Perón, sí. y cuentan cómo era ella. Por eso me da la impresión de, cuando veo que en las películas Evita aparece con un desabillé, el cabello suelto, ella usaba dos trenzas y un pijama tipo de hombre. Así la veían las compañeras y así transmiten cómo era Eva Perón, trabajando hasta cualquier hora de la madrugada enferma. Eh, y el general enojándose y retándolas y echándolas porque, bueno, la cuidaba. Pero quiero decir que es una imagen de ella que transmiten directamente las mujeres de Evita y que no tiene nada que ver. Yo nunca vi una película de Evita porque no, porque tengo la imagen transmitida directamente por ellas. Claro. Viviana, y perdóname, ahora te traigo acá un poco de vuelta, ahí en los 80, nosotros teníamos, pensando, bueno, con el regreso de la democracia, teníamos que preguntar, previo, obviamente cuando se empieza como a plantear el tema del cupo, o sea, era el tema de la participación, de ampliar la participación de las mujeres, ¿era un tema de la agenda en ese momento? ¿Cómo es que surge? ¿Cómo se va instalando el tema? Nosotras empujamos el 33% que se, que se cumpliera dentro de las listas del PJ. Hicimos, ustedes pueden buscar los antecedentes, hasta la mulatona nos apoyaba desde Clarín, Caló.